Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra emisión más de Dos Saviolas. ¿eh? Venimos después de Noticias de ayer. Hoy Tommy también. Como siempre, trayendo músicos invitados, haciendo reportajes a bandas ya con renombre como Bestia Bebé. Bueno, difícil tomar la posta después de Tommy. Tiene alma de productor, bueno, organiza recitales, hace todo, es el hombre orquesta. Tiene un grupo, es el hombre orquesta de la radio. Pero bueno, es otra emisión de más de Dos Saviolas. Generalmente vamos a estar así, los martes de 18 a 20 y después de Noticias de ayer, que arranca de 16 a 18. Así que otra emisión más de Dos Saviolas. Y bueno, hoy para hablar un poquito de los primeros rockeros que hubo acá en el país. No del rock nacional propiamente dicho, sino de los primeros que hicieron rock acá, rock and roll, el género rock and roll. Y bueno, ahora arrancamos con un disco con un artista que fue de los pioneros allá por el año 62, empezó a grabar. En este caso no, este es un disco del año 1986, es Johnny Tedesco, pero él fue de los primeros rockeros que hubo acá en el país. El primero en realidad fue Eddie Pequenino, a fines de la década del 50. Eddie Pequenino, un músico que provenía del jazz, más que nada del swing. Y bueno, él fue el que primero acá empezó a tocar rock and roll. Por ahí, en el año 58, 57, fines de la década del 50. Por ahí el rock que él expresaba, el ser músico de jazz, era trombonista, estaba más ligado a Bill Haley y los Cometas. Por ahí es el rockero más con swing, digamos, de los primeros rockeros que salieron. Y aparte, bueno, de color blanco, ¿no? Bill Haley y sus Cometas. Y también fue el primer rockero extranjero que vino acá al país. Bill Haley y sus Cometas, cuando vino, la rompieron. En el año 57 la rompieron. La rompieron a nivel que le explotó la cabeza a los músicos que había en ese momento. Bueno, tal es así que Eddie Pequenino, que venía a hacer swing, tipo jazz, bueno, se dedicó a hacer rock and roll. En esa época, bueno, hacía temas de Bill Haley y más que nada covers, pero fue el primer artista en grabar un rock and roll en castellano. El primero acá que grabó, podríamos decir de Iberoamérica también, fue Eddie Pequenino. Eddie Pequenino fue el primero. En esa época ya estaba el rock and roll en Estados Unidos en auge, y bueno, acá pegó mucho, principalmente porque vino Bill Haley. Pero no es solamente por eso que pegó ese tipo de música. Una música extranjera, ¿no? Por ahí en el resto de Latinoamérica después empezó, pero acá pegó porque el rock and roll
y en realidad es una música foránea, porque en esa época estaba el gobierno militar, la llamada Revolución Libertadora. Y bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en el 45, cuando fue Perón, que subió al gobierno, él, como tiraba para todo lo que sea nacional, cuando se creó el peronismo era, como todos saben, era nacionalista, ¿no? Era un partido nacionalista. Y industrialista. Nosotros ya éramos un país agroexportador, que es lo que siempre le vino bien a la derecha argentina, digamos, ser un país agroexportador solamente, exportador de materias primas. ¿Por qué? Así no tenían que desarrollar la industria, es como que los gobernantes no tenían que laburar. Más o menos como está pasando ahora. La más fácil es ser un país agroexportador, meter el RIGI, que vengan los capitales extranjeros a invertir, y bueno, acá nada, no da prácticamente poco trabajo, y bueno, es lo que busca generalmente la derecha, que seamos un país exportador de materias primas y nada más. Y la industria que no se desarrolle. ¿Por qué? Porque tenés que laburar, tenés que crear varios ministerios, por eso es que cuando vino sacó varios ministerios. Tenés que controlar muchas cosas. Y si vos sos agroexportador solamente, en el caso de ahora con el RIGI dejás que vengan los capitales extranjeros y se lleven las ganancias, nadie los controla. Bueno, es lo que le conviene a estos gobiernos que hay siempre de derecha, que cada tanto tenemos. Son malos de derecha siempre en la historia que los industrialistas, ¿no? Que generalmente son gobiernos peronistas, exceptuando el de Carlos Menem, ¿no? Que también vendió todas las empresas que eran del Estado. Con el verso ese de que hay que achicar el Estado, qué sé yo, de que hay que controlar los gastos del Estado. Bueno, lo mejor para ellos es agroexportador y ya está. Ahora al tener vaca muerta, bueno, el RIGI que vengan, las petroleras yanqui, que se lleven el petróleo para allá. Los minerales que tenemos, que son un montón, que vengan. Acá nadie se calentó por explotar los minerales del suelo argentino. Bueno, que vengan, que exploten y se los lleven. Tipo África, más o menos. Son así los gobiernos de derecha, ¿qué va a hacer? Pero bueno, Perón, al ser un gobierno industrialista, él creó en su gobierno que la música, los artistas nacionales, en las radios, en los teatros, sean el 50%. Digamos, porque si no, si vos dejás a Estados Unidos que te vengan con toda su cultura y con toda su industria y todo, te van a meter todo. No vas a tener un artista nacional ni loco. Por eso también ahora lo de Milei, que se tira en contra de los artistas nacionales. Está todo pensado para favorecer a los extranjeros, a los foráneos. A él no le conviene tampoco que... A ellos no, o sea, como los que le bancan las campañas son de afuera, son extranjeros, bueno, lo que le conviene, o ellos te imponen su cultura. O sea, vos tenés que comprar las cosas que te dan ellos. Y vos nada. Vos acá solamente tenés que sembrar el campo y exportar y nada más. Después el laburante, el obrero que se cague.
Entonces él, para favorecer, para incentivar a los artistas nacionales, hizo una ley que las radios, los teatros, como mínimo, tenían que pasar el 50% de artistas nacionales. Eso era en la época de Perón. Nosotros estamos hablando de la década del 50. Ya estaba la autodenominada Revolución Libertadora. Bueno, durante el peronismo, los artistas eran nacionales. Se incentivó el cine argentino, el teatro, las radios. Las radios contrataban o tangueros o, como en el caso, después vamos a ver, también folcloristas. Incentivó mucho el folclore. ¿Por qué? Porque al incentivar las industrias, generalmente diseminadas por el conurbano bonaerense, por el cordón externo, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, llámese Avellaneda, San Martín, Loma de Zamora, Quilmes, Lanús, bueno, todo lo que es el conurbano bonaerense. Ahí es donde estaban todas las factorías, todas las fábricas. Y la industria, él incentivaba el consumo interno. El consumo interno. Acá nosotros en esa época fabricábamos autos, aviones. Se quería implementar la ingeniería nuclear, o sea, quería tener una... Por ahí está, o sea, ahora está mal visto, ¿no? Pero quería tener una bomba atómica. Él quería desarrollar la energía nuclear en el país. Quería ser una especie de Estados Unidos, pero en zona sur. Lo que pasa es que Estados Unidos nunca te va a dejar ser como ellos, crecer, tener industria como tienen ellos, o tenían ellos en esa época, ¿no? Ahora Trump lo quiere dar vuelta, pero le va a costar un poquito. Por ahí, si quieren, después podemos hablar un poco de eso. Pero bueno, Perón trajo migrantes del mismo país. Aparte de ya también de venir inmigración de Bolivia, de Paraguay, de países limítrofes, a las fábricas, al haber trabajo, al generar empleo, peronismo básicamente, los migrantes eran del interior del país, del interior del país. Bueno, los gorilas le decían cabecita negra a todos, esa masa de trabajo que venía de las provincias argentinas, porque en realidad no es que las factorías se hacían donde estaba la materia prima, no, en realidad centralizó todo acá en el cordón alrededor de la ciudad de Buenos Aires, o sea, en el cordón, lo que es el conurbano bonaerense. Ahí estaban la mayoría de las fábricas. Había fábricas también de aviones en Córdoba, de autos, qué sé yo. Pero la mayoría de la masa de trabajo, de los laburantes, de los obreros, tuvieron que venir de las provincias, ¿no? Es donde estaba el trabajo. Entonces venían, se radicaban, como es aún ahora, ¿no? Casi todos hay mucha gente que vino de las provincias viviendo acá en Lanús, qué sé yo, en Quilmes, Solano, toda esa parte, Varela, Berazategui, en una época, bueno, todos migrantes del mismo país, ¿no? Y bueno, él al desarrollar artísticamente a las discográficas nacionales, a los artistas nacionales, bueno, los consumidores en esa época de los discos, de los singles, todo eso era la gente que trabajaba. La diversión del laburante, qué sé yo,
ir al boliche, a bailar, a ir al teatro, al cine, a ver algún espectáculo musical. En esa época era así, la gente tenía trabajo y bueno, con su remuneración se daban esos gustos, digamos, ir a comer afuera, ¿eh? O sea, estaba todo pensado para que el consumo sea todo de acá, todo nacional. Si podía ser todo nacional, era el consumo del cine, todo nacional. Y lo foráneo, bueno, también, pero era 50 y 50. 50 música nacional y 50 música extranjera. Porque también la discografía, los sellos eran extranjeros también, la RCA Víctor, Talent, que yo, todas tenían capitales extranjeros, ¿no? Y principalmente de Estados Unidos. Entonces, bueno, él al ver todo ese consumo y ser de afuera de las provincias, lo que se caracterizó mientras tuvo el peronismo, acá, bueno, en Buenos Aires se sabe, y más Avellaneda, toda esa parte, el tango era la música por excelencia. O sea, la música de Buenos Aires por excelencia es el tango. Pero al venir los provincianos, digamos, con su música también, bueno, el folclore, se desarrolló mucho el folclore. O sea, fue tremendo. El disco más vendido de la historia argentina es del año 1950, el single más vendido, que es El Rancho de la Cambicha, de Antonio Tormo, un folclorista de Mendoza. Ese fue en folclore, en la época del peronismo, ese fue el músico popular más grande que hubo acá. Le competía a los tangueros, pero Antonio Tormo, fue uno de los primeros folcloristas en tener éxito. Después vinieron un montón de folcloristas, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, los que lo consumían eran los que lo escuchaban en sus provincias, en sus regiones, y bueno, al estar incentivado con las discográficas, con los teatros, con todo, los tipos también venían para acá. Y bueno, se desarrolló un círculo también de folclore. Aparte del tango, el folclore también tomó mucho auge durante el peronismo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Derrocaron en el 55 a Perón. Y bueno, a los militares de esa época y a las clases sociales altas tenían desprecio por los cabecitas negras, como ellos le decían. Tenían desprecio por los obreros, por su cultura. Les daba bronca que por ahí un obrero podía darse el lujo de ir a comer afuera o de vacacionar. Bueno, más o menos como pasa ahora. Los gorilas siempre no les gusta que la gente que trabaja tenga acceso a lo que ellos tienen desde que nacieron, porque nacieron en cuna de oro, como quien dice. Y bueno, no le gusta que un laburante, un trabajador, pueda disfrutar de su tiempo libre. Tienen esa envidia, digamos. Lo ven diariamente, se ve diariamente. Y bueno, en el 55, cuando vinieron los militares, la ley esa del 50 y 50 la sacaron. Y bueno, cuando la sacan, ¿qué es lo que pasa? Ya hablamos la vez pasada lo que pasó en Alemania después de la guerra, que los norteamericanos coparon toda la cultura en Alemania. Y bueno, ahí se tuvo que producir el Krautrock en contra de la invasión cultural norteamericana. Y bueno, acá no, acá con el 55, cuando vinieron los militares, chau. Toda la música era de afuera, toda la música era de Estados Unidos. Y bueno, en esa época justo estaba el rock and roll, en el año 55, a mediados de la década del 50. En Estados Unidos, Elvis Presley en el 55 la rompió cuando salió. ¿Está bien?
es foráneo todo, una música de calidad impresionante, que aún hoy a mí también me gusta Elvis Presley y el rock and roll. Pero bueno, al no haber un dique de contención para la cultura, todo lo que venía de afuera te lo cajaban y te lo metían por la cabeza. Entonces, Antonio Tormo, tómatela, fue prohibido durante la llamada de esa Revolución Libertadora. El tipo no pudo cantar más, porque le cantaba al pueblo, cosas del pueblo. Bueno, fue uno de los primeros músicos prohibidos acá en el país, por la autodenominada Revolución Libertadora, Antonio Tormo. Y el folclore en general también. ¿Por qué? Porque lo escuchaban los cabecitas, los negritos. Pasa algo parecido como con la cumbia, que lo escuchan por ahí. La gente que por ahí tiene un poquito de piel más oscura. Bueno, son despreciados. Pasa siempre eso. Pasa siempre. Y bueno, el rock and roll estaba bien visto. O sea, ¿y qué es lo que iban a la televisión, el cine, qué sé yo? Encima Elvis Presley era blanco, típico yankee. Y bueno, acá pegó el rock and roll. Y lo primero que pegó fue Bill Haley, también, un tipo grande ya, de familia, blanco. Y bueno, por más que la banda era negro, tenía varios negros, pegó mucho acá el rock and roll. Y bueno, entonces Eddie Pequenino, o sea, a mediados del 50, eso fue una mecha. Igualmente, la música, el primer rock and roll es tremendo, o sea, Chuck Berry, Chubby Checker, Gene Vincent, Jerry Lewis, Carl Perkins, ¿no? Son músicos que aún hoy la siguen rompiendo. Son los que después, en la década del 60, influenciaron a los Beatles y a los Rolling Stones, ¿no? O sea, la calidad que tenía la música esa, los artistas, la calidad de artista, tremendo. Por la época, la verdad que tuvieron la suerte de que justo estaban esos grupos. Bueno, a un pibe joven le rompía la cabeza. Entonces acá había baile, los teatros, todo. No solamente era la música, también todo. Bailaban rock and roll. Y bueno, de Pequenino fue el primero. Después de él vino otro que se llamó Billy Cafaro, también. Ese fue el primero en cantar en castellano, Billy Cafaro. Ese fue el primero que hizo rock and roll acá. Un éxito arrollador Billy Cafaro, también. Cola de 5 cuadras para ir a ver sus recitales. Tenía que bajar en helicóptero, o sea, en el Obelisco, digamos. En helicóptero tenía que ir porque era una popularidad tremenda Billy Cafaro a fines de la década del 50. Fue el primer cantante también iberoamericano en cantar rock en español, Billy Cafaro. Una voz aparte y unos músicos, entre ellos en la orquesta de Billy Cafaro tocaba el saxo un tal Gato Barbieri. El Gato Barbieri era de la banda después ese tuvo un éxito internacional. Dentro del jazz internacional el tipo tuvo mucho éxito. Bueno, también unos músicos, Billy Cafaro tenía unos músicos. Era primo de Virgilio, de los hermanos Espósito, que le entregaban un par de temas también a Billy Cafaro. Y bueno, tuvo un éxito descomunal. Se podría decir también, aparte fue el primer rockero con éxito. Acá eran fanáticos, se armaba cada quilombo, en los clubes, en todos lados, porque el tipo era popular. O sea, también era el único que había, prácticamente. A nivel musical, ya los tangos, las orquestas ya se habían desarrollado y bueno, ya para esa época, medio que el tango también ya estaba siendo como dejado de lado. Bueno, el rock and roll lo pasó por arriba el rock and roll. ¿Qué pasó con Billy Cafaro?
Billy Cafaro grabó un tema que se llamaba Tango Criminal. Tango Criminal. Y bueno, un tema que no era de acá, era un cover de un húngaro. Era un tema húngaro. Pero los tangueros, también acá en esa época había, también éramos cabeza de termo, ¿no? Los tangueros se pensaban que se estaba tirando en contra del tango. Era primo de los Expósitos. Pero bueno, los tangueros, como canta Ciro, ¿no? Bueno, esos viejos tangueros que se daban la viaba y se ponían peluquín, qué sé yo, le hicieron como una especie de boicot a Billy Cafaro. Tiraban la bronca a la discográfica, bueno, lo boicotearon, hablaban con los dueños de los teatros, que lo cancelen, que lo cancelen. ¿Cómo va a ser un tema que se llama Tango Criminal? Por eso, un temazo era, Tango Criminal, un temazo, un tango, porque el tango no es tampoco 100% argentino, estaba en todo el mundo también, hasta en Finlandia hay tango. Pero bueno, Tango Criminal lo prohibieron los tangueros de acá. Los tangueros recalcitrantes lo prohibieron. O sea que el tipo se tuvo que ir del país. Se tuvo que ir del país porque le hicieron la vida imposible. Aparte que estaban los milicos, bueno, también buchonerían con el gobierno. El tipo lo habrán amenazado y se tuvo que ir. Entonces, primero estuvo Eddie Pequenino, después Billy Cafaro. Después también estaban los Pick-Up, por ejemplo, una banda de barrio, de Villa Soldati, Villa Lugano, una banda de Villa Lugano que también tenía sus seguidores, porque había muchos clubes de baile, o sea, eso, la diversión de la juventud era ir a bailar, y bueno, en los carnavales, en lo que sea. Ya Billy Cafaro la rompía, igual que Eddie Pequenino, ¿no? Eddie Pequenino hizo películas, todo. Después Factor. Justamente hay uno que hace con Olmedo, que le dice, estos cabecita negro complican lo tuto, le decía al negro Olmedo, Eddie Pequenino. Y Olmedo decía, italiano, decía así. Pero bueno, era eso, para ver cómo era. También sería medio gorila Eddie Pequenino. Estos cabecitas negros complican. No, si no. Bueno, era lo que se usaba en esa época. Pero bueno, a fines de los 50, gracias a que estaba el mercado abierto, digamos, podía venir toda la música foránea y principalmente de Estados Unidos. ¿Dónde va a venir? De Estados Unidos o de Inglaterra. Y bueno, está bien, es música que nos gusta a nosotros, ¿no? Pasamos mucho en la radio, todo, a nosotros nos gustan todos los grupos, pero aprovecharon que la música nacional estaba como prohibida o relegada. Y es como pasa ahora, el tango, el folclore. Vos vas a escuchar todo reggaetón, todas esas cosas, música pop, que viene de Estados Unidos. Siempre pasa, o sea, siempre te van a querer vender. La Sony te va a querer vender el de allá. Y si no, a los que son de acá, o los que son por ejemplo, Shakira, Ricky Martin, los van a tratar de tomar y bueno, ponerle los músicos de allá, con los sellos de allá, con la música como le gusta a ellos, y bueno, es así. Así que acá la rompió, porque acá a los pibes jóvenes, es como todo, lo único... le gustaba ir a bailar, qué sé yo, y bueno, el rock and roll era furioso, era algo revolucionario. Pero ¿qué pasa? También estaba Elvis Presley, Gene Vincent, o sea, músicos, Gene Vincent todo vestido de cuero, en la década del 50, rockero por excelencia, Gene Vincent. Pero Elvis también, aunque después Elvis también fue lavadito. Siempre el sistema va a tratar de lavarlo, a la imagen del artista. Pero de movida, cuando salieron, la rompieron. Claro, que a Elvis lo quisieron hacer como si un Bill Haley, digamos, un Dean Martin, qué sé yo. Lo tratan de
que se acostumbra al sistema, digamos, vender el sistema americano con las películas, con todo. Y bueno, estaban eso. Y en el año 62, Johnny Tedesco salió haciendo también tema de rock and roll. Rock and roll también, cover, digamos, de la época. Cover de la época. Fue también uno de los primeros, porque Billy Cafaro ya era un tipo grande, era un tipo cuarentón. Y Billy Cafaro era un pibe, tenía 20 años cuando salió. Rubiecito, ojos claros. Era el ideal, para los sellos de acá, era el ideal. Él fue el primero también, el primero. Después también lo trataron de lavar, porque después lo pusieron en el Club del Clan, por ejemplo, con música más romántica. Pero él cuando salió, él salió siendo rockabilly, un músico de rockabilly, Johnny Tedesco, haciendo rock and roll. Eso fue en el año 62. Johnny Tedesco, bueno, después de a poquito también le fueron metiendo temas melódicos, qué sé yo. Disco que estamos escuchando es de la década del 80, del año 86. Tiene máquinas, tiene teclado, todo. Son todos temas de él. Pero cuando salió, él hacía todos temas de rock and roll. Y acá la rompió. Hizo un tema de Jane Vincent, la rompió Johnny Tedesco. Pero era rubiecito, ojitos claros, bien vendible para todo, digamos, tenía éxito. Candidato ideal para cualquier hija era Johnny Tedesco. Hasta que en el año 64, esos fueron los orígenes, ¿no? Más o menos. El Tano, después Billy Cafaro, los Pick-Up, Johnny Tedesco, hasta que en el año 64 aparece, se podría decir, el primer rockero de Iberoamérica. El primero. En el año 64, o sea, ya tenía sus años el rock and roll. Pero el primero, el que la pegó, el que las mujeres se derretían por la pinta que tenía y por el barrio que te tiraba encima, el primero que fue Sandro. Cuando salió Sandro y lo del fuego, acá fue un descontrol. Argentina, cuando fue Sandro y lo del fuego en el año 64, descontrol absoluto. Cuando se presentó Sandro, Roberto Sánchez, hijo de italianos, oriundo de Valentina Alsina, bien de barrio, Sandro, y nunca se fue, siempre se quedó en zona sur. Al último está bien, tenía una mansión ahí en Banfield, pero él se quedó bien en las orillas, bien, nunca pasó a capital. O sea, el tipo tenía era bien, cuando salió, bien de barrio, rockero, fue el primer rockero. O sea, no solamente a mí era acá en Argentina, en toda América. En toda América el gitano fue cuando salió. Ese se podría decir que es el primer rockero iberoamericano, o por lo menos de Latinoamérica, el primer rockero de Latinoamérica, Sandro y lo del fuego. También haciendo música de Jerry Lewis, de Jane Vincent, incluso de los Beatles después, también, porque salió en la misma época que salieron los Beatles, que los Beatles fueron populares. Bueno, también Sandro, cuando salió con Sandro y lo del fuego, es el primer rockero, ese se puede decir que es el primer rockero argentino, Sandro. Antes que él estuvo Johnny Tedesco, un par de años antes, los Pick-Up, Eddie Pequenino, Billy Cafaro, no se puede decir que no, hacían rock and roll, hacían ese tipo de música, pero él salió los primeros temas de Sandro, rockero, también, después se dedicó a la música melódica, ¿no? Al último ya era
era música melódica lo que hacía. Pero cuando salió en el 64 con Sandro y los del Fuego, la rompió. Sandro, impresionante. Un rockero terrible. Muchos decían que imitaba a Elvis Presley, pero no, él tenía otro tipo de paso. Se tiraba al suelo, qué sé yo, todo vestido de cuero. No, era tremendo para la televisión. Tanto es así que cuando actuó en Sábado Circular, en el programa de Pipo Mancera, se lo quisieron prohibir el programa a Pipo Mancera. No al programa en sí. Quisieron prohibir a Sandro. No quería que vaya Sandro, claro. O sea, estaban los milicos. No. Y la juventud estaba descontrolada cuando salió el tipo ese, las minas, todo. Descontroladísimo. Por todo lo que tiraba Sandro arriba del escenario. Terrible sex symbol. Y bueno, terrible cantante y terrible la escenografía, todos esos pasos los inventó, o sea, los hacía él. Hizo tirarse al suelo, de cómo cantaba. Fue terrible cuando salió en el 64 Sandro. Y bueno, ese se podría decir que es el primer rockero argentino. Después en el año 66, 2 años después, a lo que más o menos nos atañe a nosotros, que es la música de rock nacional, salió el tema Rebelde, hecho por Pajarito Saguri y Viravent, que es Morris. Ellos en realidad ahí es lo que pegó en la juventud. Rebelde es el primer single del rock, que después se puede llamar rock nacional. Lo que se llama ahora rock nacional, en los 70 era música progresiva, se le decía música progresiva. Pero bueno, a lo que es el rock nacional, el primer single es ese, Rebelde, de los Beatniks. Los Beatniks se hacían llamar Pajarito Saguri y Morris. También, o sea, dos tipos que de la calle, atorrantes, con toda la bohemia encima, pero más tipo capital, ¿no? Más de capital, qué sé yo, pero bueno, ahí se inició el rock nacional. Mucho tiempo Sandro estuvo resistido por los mismos rockeros del rock nacional, estuvo resistido. Pero a la larga lo tuvieron que... Si fue el primero que salió. No era que imitaba a Elvis, pero bueno, los movimientos que hacía, lo que movió. Quizá por su etapa solista también. Sí, porque después es como que se lavó la imagen de él. Claro. La imagen ya era música romántica lo que hacía. Claro. Le gustaban las mamás. Pero cuando salió le gustaban las pibas. Acá descontrolado, los pibes también te querían ser todo como Sandro. Si la rompía. Claro. Era como el Elvis Presley. Lo que fue Elvis Presley en Estados Unidos cuando salió, fue Sandro acá. Acá hay unos mensajes. Sí. La Negra Poli dice, bueno, vamos a Viola. Gracias. Dice, el primer rockero, se puede hacer se lo puede ligar con el indio, con el cuidado de la figura privada. Dice. Sí, mucho que ver. Y dice, Ticket to Ride, gran versión. También. Sí. Boleto para pasear. Sí, hizo la... No, por eso Sandro y los del Fuego, que también eran músicos, no eran profesionales, eran músicos que eran amigos de él o tipos que grababan con él. Fue Sandro y los del Fuego, fue un grupo de rock and roll. Andaba, por lo que me contaban a mí, eran de tocar por acá, por los barrios. Tocó ahí cerca de nuestras casas, digamos, también tocó ahí Tocaba en todos lados. Sandro tenía que tocar en todos lados porque en todos lados lo querían, arrasó. Claro. O sea, en la época del 64 cuando salió, nadie escuchaba tango, nadie escuchaba folclore, todos escuchaban a Sandro. Fue así. Pero así pasó con Billy Cafaro también. Cuando salió Billy Cafaro tuvo un éxito arrollador. El tipo tenía que bajar en helicóptero en el Obelisco cuando actuaba, porque la gente lo rodeaba, era terrible. ¿Cómo es el público de ahora acá cuando vienen de afuera a veces? Bueno, así eran. Y bueno, Sandro lo mismo. Sandro, por eso también tuvo que hacerse ese muro, todo eso, porque
Al tipo lo volvían loco en todos lados, no podía salir a ningún lado. Es como el indio tampoco. ¿A dónde puede ir el indio? No puede ir a desayunar, no puede hacer nada. El tipo se tiene que quedar encerrado en la casa. Sandro lo mismo, Sandro se tuvo que quedar encerrado. Él eligió acá en Banfield, ¿no? Se quedó, él era de Valentín Alsina, y bueno, tocaba todo por acá. Los primeros donde tocaba eran en los clubes de por acá, de Lanús, Valentín Alsina, Lanús. O sea, es un tipo 100% zona sur, Sandro. Claro. Y bueno. Bueno, me acuerdo quizás los últimos años cuando tenía que cuidarse un poco más, quizás que estaba siempre en la casa y siempre estaba repleto de gente. Y a veces mostraban algunas filmaciones y era él saliendo a saludar y estaba toda la cuadra repleta. Tremendo, la popularidad, Sandro, la popularidad que tuvo toda desde que salió hasta que se murió, la popularidad que tuvo el tipo ese fue tremendo. Es algo parecido a lo del indio. El indio es lo mismo, no pueden ir a votar, lo vuelven loco. No puede ir a ningún lado. El indio no se puede tomar un café en ningún lado. No, él puede tener un poco de privacidad cuando se va afuera, pero también hay argentinos en todos lados, lo reconocen y lo vuelven loco. No puede estar en ningún lado. Yo creo que no puede ir cuando va a comprar equipo, que va a Nueva York, a todos esos lugares. Lo van a ver loco también al indio. Y bueno, este tipo lo mismo, Sandro también. Sandro siempre andaba de noche. También muestra que siempre iban todos a la casa. Porcheto, que yo, los amigos que hizo en el ambiente, iban todos a la casa de él. Pero Sandro la rompió a nivel todo, hizo un montón de películas, Sandro. Tenía la misma popularidad que también tuvo Palito Ortega, pero Palito Ortega también empezó medio rockero cuando salió, pero después estuvo en el Club del Clan, todo lo que iba en el Club del Clan desaparecían, o sea, los lavaban, ahí los lavaban. Mismo le pasó a Johnny Tedesco. Johnny Tedesco salió siendo un rockabilly y después terminó con los pullovers, haciendo canciones románticas. En esta época no, él no tuvo éxito tampoco, pero bueno, por lo menos intentó hacer algo más o menos bien grabado, con composiciones de él. Pero bueno, son esos tipos que cuando salieron tuvieron un éxito también. Este tuvo un éxito tremendo, Johnny Tedesco. Conocido en todo Latinoamérica. Johnny Tedesco, Sandro, cuando salieron, conoció. Billy Cafaro también, Billy Cafaro hasta conoció en España. O sea, él después se radicó en España. También son tipos conocidos. Cafaro también no tiene el reconocimiento, pero ¿qué pasa? Él no hacía temas de él. O sea, también hacía covers, pero también el tipo de rock and roll que hacía era un tipo muy swing, muy Bill Haley. Hacía una onda de... Johnny Tedesco por ahí también rockabilly. Y los Pick-Up, otros grupos que también tocaban en clubes, la rompían también en esa época. Los primeros que fueron rockeros acá, todos la rompieron. Pero ¿qué pasó? Cuando salió primero en el 66 Rebelde con los Beatniks y después en el 67 La Balsa, que vendió 250.000 discos, bueno, ahí la rompieron. Hay que tener en cuenta eso. Billy Cafaro vendía 300.000 discos cada vez que sacaba. O sea, La Balsa, 250.000. Los más viejos dicen que el primer rockero fue Billy Cafaro, ¿no? Para todos es. Porque fue el primero que cantó en español. Rock and roll. También se volvían locos todos. Dice que se armaba quilombo. En todos lados donde iba se armaba quilombo. Era quilombo lo que se armaba. Era porque el público no, qué sé yo, un descontrol. Encima tocaba en los barrios también, tocaba en San Lorenzo, tocaba en todos esos lugares, Billy Cafaro, bueno. Ya te digo, bajaba en el helicóptero. Johnny Tedesco contó cuando murió Billy Cafaro, que el ídolo de él era Billy Cafaro, que él cuando lo vio, que tenía que, había 5 cuadras de cola cada vez que cantaba, que tocaba, que tenía que bajar en el helicóptero, que lo volvían loco para entrar, todo. Bueno, Johnny Tedesco dice que era el ídolo de él. Pero Johnny Tedesco era eso, era rubiecito, blanquito, ojos claros. ¿Cuándo salió Sandro, morocho? Acá lo que pegan son moros, es así la historia. Igual que Palito, cuando salió, son populares, son músicos populares. Palito por ahí es un poco más lavado, menos rockero, pero igual a él le gusta el rock and roll. Ahora últimamente cuando vos lo ves y toca todo rock and roll siempre. Y bueno, queriéndose hacer amigo de Charlie, de Calamaro, Palito. Y bueno, también, Sandro, al programa de él lo llevó a Riff, por ejemplo. Lo llevó a Riff, bueno,
Bailando en las veredas, la versión con Porchetto es tremendo, tremenda esa versión. Sandro también cuando se pone a rockear la rompía. Y bueno, tal es así que los músicos, por ejemplo, Dividido, Ataque 77, La Renga hicieron tema de Sandro y son rock and rolls, son Dame Fuego, ellos son rock and roll, todo eso. Hay una versión de Sandro con riff. Claro, tocó con riff, Con sí. riff ahí. No me acuerdo qué tema es. No, Sí, ahora no me puedo correr tampoco. no me acuerdo, pero también está. sí, Está sí, muy tocó con riff. No, los músicos lo respetan. Los músicos ahora, está bien, ahora ya falleció, ¿no? Pero igual en vida lo respetaban al tipo. Porque era así, un tipo también, se guardaba, no salía, misterioso, conservaba el misterio. Yo calculo que se manejaría de noche, se encontraría con todo en los boliches, se encontraría con todo, porque era un tipo muy noctámbulo también, Sandro. Bueno, también son tipos que no pueden salir a ningún lado. Esos tipos, ¿qué vida van a hacer? Es como el indio, dice solitario. ¿Pero qué va a hacer si el tipo no puede moverse de la casa? No se puede mover. ¿Qué va a ir a una cancha? Lo vuelven loco. No se puede ni mover. Sandro es así, el indio es así, Sandro era así. Son tipos que tuvieron una popularidad que es en Argentina. Es terrible. Sí, bueno, entonces era eso. Por más que este disco no represente lo que era los primeros discos de Johnny Tedesco, porque son casi inconseguibles también, ¿viste? Yo siempre quise comprar, a mí me gusta el rockabilly, y siempre quise comprar discos de Johnny Tedesco, de los pick-up, pero cuando están carísimos, te sacan el ojo de una cara. Y no los reeditan, nada, igual que Sandro y los del Fuego. Te matan, cada vez que te quieren vender un disco de eso, te quieren matar. Son discos que son muy buscados por los coleccionistas, ¿no? Pero bueno, Johnny Tedesco es uno de los primeros, un poquito antes de Sandro. Y bueno, después vino todo el rock que escuchamos nosotros, el rock nacional, con los Beatniks y con los Gatos. Después de ahí, y después uno también de los primeros rockeros es que ayer se cumplieron 75 años del nacimiento. Papo también, uno de los primeros rockeros. Y bueno, si se habla de guitarra, es Papo, el guitarrista, quizás el mejor guitarrista de la historia de Argentina, Papo. Muchos dicen Oscar Alemán también, pero Papo en rock and roll, en blues, este sí es cultor del blues, el primero. Después también vamos a escuchar algo de Papo. Pero bueno, ayer se cumplieron 75 años y en la plaza de Papo, ahí en la Paternal, tocó La Renga de sorpresa. Era previsible, pero bueno, porque Arte Infernal está ahí nomás, está a 10 cuadras. Y bueno, ayer para homenajear a Papo, el final fue con La Renga, a todo trapo, como se lo merece, un músico admirado por todos los rockeros. O sea, ese Papo también, ese sí, rock and rollero y admirado por todos, y principalmente por todos los guitarristas. Todos los guitarristas grosos, Sky, Moyo, Alambre González, todos los grosos, todos van a hablar bien de Papo como tocaba, que era un fenómeno. Por algo el tipo tocó con B.B. King. B.B. King lo invitó a tocar en el Madison Square Garden. Y Sandro lo mismo. Sandro fue el primer artista argentino en tocar en el Madison Square Garden en esa época, en el 64. Por el éxito que tenía, la rompía. Y bueno, todo lo que era habla hispana, todos fanáticos también de Sandro, todos fanáticos. Y bueno, así que escuchamos un poquito más de Johnny Tedesco, que este disco no es muy pasado, por ahí muy light, pero bueno, escuchamos un poquito más. Dicen que no está viviendo sola y cambia siempre un nuevo amor. Bueno, ahí está. Bueno, no era Sergio Denis, era Johnny Tedesco. Empezó haciendo rockabilly, y bueno, después se fue. Igual ahora él hace música country,
hace música country y hace rockabilly también. Al final, el tanto disco que vendió, bueno, se puede dar esos lujos. Ahora sí hace música country, y que también el country tiene mucho que ver, ¿no? En la música de rock and roll, el estilo country, Elvis Presley también Elvis tomó mucha influencia del country, no solamente del rock and roll, el blues, también del country. Y él ahora se dedica a los encuentros de música country, toca mucho. Tipo que conserva la voz, o sea, tiene buena voz. Para cuando salió, la voz que tenía era buena de rock and roll. Y bueno, el tipo la pudo conservar con los años. Entonces todavía son esos tipos que van a seguir tocando siempre música, por más que toque en lugares reducidos. Él siempre se va a seguir dedicando a la música. Ahora le hace más lo que le gusta, el country, el rockabilly, y bueno, es un artista. Así que esta etapa era de los años 80, por ahí, mucho de X7, mucho Yamaha, pero bueno, no tuvo mucho éxito el disco. Pasó eso también. Sí, bueno, Sandro por ahí más con lo romántico, él siguió, y bueno, siempre tuvo éxito, ¿no? Para los recitales y eso. Pero pasó lo mismo con Billy Cafaro, por ejemplo, también falleció prácticamente en el ostracismo él, aunque seguía tocando y todo, haciendo shows en Las Vegas, por ejemplo, por la voz que tenía, ¿no? Una voz muy buena también Billy Cafaro. Pero bueno, hacía shows así en casinos, esos lugares, en Estados Unidos. Pero bueno, terminó lejos del estrellato, digamos, de las luces, todo. Y bueno, ahora vamos a escuchar, vamos a seguir con el principio del rock nacional, pero ya con lo que más escuchamos nosotros. Vamos a escuchar un poco de Pescado y un poco de Papo, ya que estamos en su 75 aniversario del nacimiento, lo estamos recordando. Escuchamos un poquito de Pescado y después a Papo. Ahí está, recién estábamos escuchando los comienzos de Papo con el tema Nunca lo sabrán, y primero fue Pescado Rabioso con Poseído del Alba. Bueno, después sí, o sea, después de los primeros rockeros, que como ya estuvimos hablando, vino la segunda camada esa, lo que se llama rock nacional. Sí, Chochi. No, que justo hablando de los primeros rockeros que estabas hablando antes, hay un mensaje de Moni Pinche, dice: buenas tardes, mi mamá iba a ver a Sandro a un club que estaba a 4 cuadras de la casa cuando tenía 15 años. Y sí, grande Rosita, y sí, era un ídolo, un fenómeno, Sandro. Sandro, un fenómeno, indiscutible, ídolo indiscutible, así como este es un ídolo total. Al que le gusta como la guitarra, Papo es tremendo artista. Acá lo vemos con los que le gusta por ahí más la música dura. Cuando hizo Riff, acá nadie sonaba así como sonó Riff. Cuando salió, también una locura Riff. Los pesados se volvieron locos cuando salió Riff. Encima estaban los milicos. Bueno, también me acuerdo de, no sé si era una entrevista o tipo un documental sobre Riff o algo, que ellos hablaban como que les sorprendía que la gente directamente los trataba como si fueran una banda de heavy metal por lo duro que sonaban, y ellos decían: nosotros no éramos una banda de heavy metal, decían.
Y no. Igual Papo siempre le gustó. O sea, siempre Claro, fue fanático la música pesada y eso. del heavy metal. Siempre, Motorhead, qué sé yo. Siempre le gustó el heavy metal. Black Sabbath, ni hablar, ¿no? Y Deep Purple, bueno. Él siempre. Pero hay que Bueno, decir... Papo sí. creo que había comentado también haberse cruzado el bajista de Motorhead y eso, que incluso le había mostrado un disco cuando estaban por sacar uno de los primeros discos, creo, ahí en Londres creo que lo había cruzado. Claro, él cuando vivió en Londres, sí, lo conoció a Lemmy. Papo no, ni hay que chamullero, no lo conoció a Lemmy, no, sí. Era un rockero de alma. Papo, si hubiera nacido en Estados Unidos, sería número uno a nivel mundial, sin dudarlo. Por algo lo reconoció B.B. King, que un guitarrista terrible B.B. King en el blues, tremendo artista, admirado por Eric Clapton. Y bueno, B.B. King lo admiraba como un par, o sea, le dio cabida, tocó en el Madison Square Garden con él. Yo lo vi cuando vino B.B. King acá en el año 92. Tuve la suerte de ir a ese show, tremendo. Abrió Durazno de Gala, después tocó Memphis la blusera, después tocó Papos Blues, después tocó B.B. King. Una noche tremenda a puro blues, pero tremenda. Tuve la suerte de ir a ese show del año 92 en el Luna Park. Bueno, ahí fue cuando lo conoció Papo a B.B. King. Y yo la verdad que nunca había ido a un recital de blues. Y bueno, justo fue es histórico ese recital. Bueno, en el Luna Park, Durazno de Gala, Memphis, tremenda banda, también tremendos músicos de blues. Después tocó Papos Blues, y ahí lo conoció. Se dio un encuentro cumbre, B.B. King con Papo, y bueno, después tocó en el Madison y lo presentó como un músico, como se lo merecía Papo. Ese homenaje se lo dio en vida el gran B.B. King, que es admirado, otro más, admirado por todos los guitarristas. Ni hablar del blues, ni hablar. Pero el Clapton, el ídolo de ese B.B. King. O sea, es el admirado por todos los músicos británicos que salieron en esa época. Jeff Beck, qué sé yo, Jimmy Page, no sé, todo, Glenn May, todos admiran a B.B. King. El blues fundamental en la música que aún se escucha hoy, fundamental. Y bueno, acá el rey del blues, del rock and roll y de la música dura es Papo. Papo va a ser por siempre el más grande guitarrista que va a haber acá. Acá hay grandes guitarristas, ¿no? Moyo, Ska, y hasta Cerati lo admiraba a Papo. O sea, admirado por todos, Papo, por lo que pelaba, ¿cómo no va a ser admirado? Y bueno, 75 años, se fue la verdad que se fue muy joven, un accidente, una mala suerte. Quizás no tuvo el reconocimiento, sí, cuando tocó en Riff, era el grupo número uno acá, en el año 80, el grupo número uno era Riff, o sea, arrasaba, y los shows eran terribles, se armaba cada quilombo, y bueno, tremendo Riff. Pero él, un músico, arrancó en Los Gatos, Lito Nevia lo llamó para que integre Los Gatos. Después él se fue porque dice que Los Gatos le sonaba blandito, entonces se fue. Después tocó en Los Abuelos de la Nada, con el otro genio de Miguel Abuelo. Tocó en la primera formación de Los Abuelos de la Nada. Después si podemos, escuchamos un poquito de
de Miguel Abuelo también, ahora vamos a escuchar. Pero bueno, la primera formación de Los Abuelos, después hizo Papos Blues, Papos Blues, primero con David Lebón en el bajo, otro fenómeno también, otro que lo idolatra, igual que Spinetta, también lo idolatraba Papo. Spinetta le regaló guitarras a Papo en sus comienzos. Que ahí hubo una pelea supuestamente, ¿no? Y Spinetta le regaló una guitarra que usaban Almendra, me parece, y Papo la vendió, no le gustaba la guitarra, a él le gustaba, bueno, al último tocaba con Gibson, ¿no? Pero en una época le gustaba las Kramer, tocó con Ibáñez también, pero la Kramer también tocaba Papo. Y bueno, le gustaban otro tipo de guitarras que por ahí le gustaban. El flaco le dio una como una ofrenda y la regaló. Igual ahora creo que la tiene Héctor Stark. Héctor Stark creo que tiene esa guitarra. No es que se perdió ni nada, la pudo recuperar. Se recuperó. Stark sí la recuperó. O Héctor Stark también tiene varias guitarras que tenía Papo. Porque claro, Papo cuando tenía que hacer un reviente vendía la guitarra. Pero bueno, después, ¿cómo no le van a dar? Alguno le tiene que prestar, regalar algo, a Papo le tiene que dar. O sea, sí se tocaba con cualquier cosa. Hacía sonar cualquier cosa, Papo. Y bueno, después tocó Pescado Rabioso con el negro, ¿no? El negro Black Amaya en batería, David Lebón en bajo. Tocaba el bajo porque tocaba Papo la guitarra, no podía hacer otra cosa. Y después, para Papos Blues Volumen 3, una banda impresionante, que fue Pomo y Machi Rufino y Pomo Lorenzo, un amigo del barrio de él, al igual que él de la Paternal. Pomo Lorenzo eran amigos del barrio. Bueno, terminaron tocando, hicieron Papo Blues Volumen 3. Hay varios que dicen que es el mejor disco de rock nacional, Papos Blues Volumen 3. Y está ahí, o sea, hartó de Spinetta, el primero de Manal y Papos Blues Volumen 3, bueno, están rankeados siempre arriba. Se podría agregar más moderno, por ahí es click moderno, pero no, los primeros, o sea, Manal, Papos Blues Volumen 3 y hartó de Spinetta. Aunque también Invisible, o sea, Papos Blues Volumen 3, después la formación hizo Invisible, una formación del flaco también, Pomo Lorenzo y Machi, la misma que Papos Blues Volumen 3, formó Invisible, uno de los grupos más volados del flaco Spinetta, una gloria, tremendo Invisible, tremendo. Y bueno, y ahora escuchamos Pescado Rabioso, el primer tema que escuchamos, Poseído del Alba, justamente con el negro Black Amaya y David Lebón en bajo. Pescado Rabioso, de Papos Blue, volumen 1 y 2, tocaron con el flaco, fueron a tocar, el flaco le robaba a los músicos también. No es que le robaba, pero los músicos habían tocado con Papo, después iban con el flaco. Flaco Pescado Rabioso, después cuando hizo Papo Blue Volumen 3, el flaco los agarró y armó Invisible, a los mismos músicos. O sea que Papo no era ningún boludo eligiendo bandas, o sea, siempre tuvo bandas impresionantes también Papo. Papo llegó a tocar en una época, con Riff llegó a tocar hasta Moro tocó en una época, Riff 7 tocó Moro la batería. Pero bueno, Riff tremendo, cuando salió tremendo. Y fue una banda después, después hizo Papo Blue Volumen 3, después de ahí grabó Aero Blues, me parece. Aero Blues, también un discazo. Armó Aero Blues con Alejandro Medina, otro terrible bajista de Manal. Armó Aero Blues con un baterista brasilero. Y después de Aero Blues, bueno, él se fue, viajó. Y después cuando volvió,
armó Riff en el 80. En el año 80 siguió tocando igual con Papos Blues, sacó un par de discos. Por ahí no con la repercusión que tuvo, o la repercusión, o la calidad artística de Papos Blues Volumen 3. Siguió tocando y armó Riff. Y bueno, Riff no era heavy metal, pero el sonido sonaba al palo. Riff sonaba al palo. Bueno, todo. No podía tocar en ningún lado porque se armaba quilombo. Rompían todo, cadenazo. Riff siempre fue tremendo. Los fanáticos de Riff, podríamos decir cabeza de termo, qué sé yo, pero bueno, eran rockeros, qué sé yo. Es así. Estaba la dictadura, igual hacían quilombo, no le importaba. Pero bueno, lo querían prohibir también, ¿no? Pues se armaba quilombo. Así que Riff también, tremenda banda. Y después, bueno, después armó de nuevo Papos Blues, se dedicó a Papos Blues. No me acuerdo después de Riff si hizo alguna otra. Tocó con una banda que tenía nombre extranjero, pero no. Es así, por ahí más heavy metal. Pero bueno. Bueno, después terminó con Papos Blues, ¿no? Acá están en la revista. Figura la discografía en algún lado de Papos Blues Volumen 3, Papos Blues Volumen 4, Aeroblues, con Alejandro Medina y Castelo, el baterista Castelo. Y después Riff, Riff. Contenidos es un discazo, ese disco de Rick, Matadán 3210 también, todos son discazos, pero Contenido y Rick 7 también es un buen álbum. Después armó Papo y Hoy no es hoy, que hizo Plan Diabólico. Papo y Hoy no soy, que hizo Plan Diabólico. Y bueno, después terminó con Papos Blues, hizo Papo y Amigos, que ahí le dedicaron en vida, los músicos, todos le dedicaron, tocaron con él. Bueno, la versión de Dividido, bueno, La Renga, Vieja Loca, qué sé yo, tocaron todo. Si lo admiraban todo lo del rock lo miraban a Papo. Así que bueno, hubiera cumplido 75. Y ayer para festejarlo tocó La Renga, de sorpresa, en Capital, que nunca toca. Bueno, tocaron ahí en la Paternal, ahí en Juan B. Justo. Tocó La Renga. No sé si habrá sido gratis, no sé cómo habrá sido ese show. Pero viste, algo siempre se huele en ese tipo de eventos, que algo va a pasar. Está cerquita ahí Arte Infernal, así que se fueron los músicos de La Renga y le hicieron el homenaje. Y hace poquito en Cosquín también, en la Casita del Blues, también la última formación que tocó con él le hizo un homenaje también en Cosquín. La última formación, Julie Ruth en bajo, el Bolsa González en batería. Le hicieron Robinson por ahí en armónica, lo vi el show. Celeste Carballo hizo la voz, una mujer pusieron. Celeste Carballo canta muy bien el blues. Pero bueno, ahí le hicieron el homenaje. Y la guitarra, un gran admirador de él y amigo de él, Botafogo. También yo lo vi con Durazno de Gala, ahí con B.B. King, primero tocó Durazno de Gala. Botafogo siempre también admirador de Papo. Y bueno, en ese homenaje Botafogo tocó la guitarra. Julie Ruth, bajista. Mi primo Jorge fue a los ensayos, él es amigo de Julie Ruth. Y bueno, me comentó que iban a hacer ese homenaje en Cosquín. Así que en la Casita del Blues le hicieron un homenaje con Botafogo y el Bolsa González.
Bueno, mi primo fue a los ensayos, todo. Tocaron ahí en la casa de Botafogo. Pero bueno, después no. Julie Rowe le dijo de ir a Córdoba y no quiso ir. No quiso ir mi primo. Pero bueno, le hicieron ese homenaje. Julie Rowe también, un guitarrista, un músico, ahora se dedica al country también. Estábamos hablando de Johnny Tedesco, que hacía country. Julie Rowe también. Estaría bueno ir a ver alguna vez algún evento de esos de country, a ver cómo, porque hay buenos músicos, buenos músicos. Y bueno, ahora seguimos con este disco que es de los comienzos, ya dentro del rock nacional. Bueno, de los comienzos, Manal, por supuesto, Box Day, Almendra, son fundamentales en los comienzos. Después de Los Gatos y de, como decíamos, los Beatniks, pero también los primeros Abuelos de la Nada. En este disco hay varios de los comienzos. Y ahora vamos también con uno de los comienzos, que también un poeta impresionante del rock nacional. Cuando se nombran poetas, siempre se dice Spinetta, y también hay que nombrarlo a Miguel Abuelo. Así que vamos a escuchar a Miguel Abuelo, siguiendo con el rock nacional, otro rockero tremendo. Pudimos escuchar los orígenes, los primeros rockeros que hubo acá. Así que, ¿hay mensaje, Chochi? Sí, aprovechamos ahora en el cierre, mandó un mensaje del Colón poniendo gran programa, Carlitos, saludos. Bueno, gracias, Colón. Bueno, felicitaciones también por lo de La Aguja, tuvo mucha repercusión. El disco de los Doors, por supuesto, un discazo que presentaron el otro día. Así que volvió La Aguja con todo. Bueno, ya tenemos la programación completa. Así que grande, Colón, gracias. Gran repercusión en YouTube tuvo, sí, el primer programa del Colón. Sí. De La Aguja. Y bueno, de esos discos que presentan. Con el viejito ahí, tremenda dupla. Sí, muy bien, la verdad que sí. Así que, bueno, seguimos. La semana que viene nos veremos de nuevo el martes, calculo. Así que saludos a todos y gracias por escuchar. Saludos.